Damos las gracias al Señor porque Él es bueno y porque nos permite, hermanos, darle adoración a Él, cantarle, porque Él es bueno a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles. Pero sobre todas las cosas Dios sabe tener el control de sus hijos, de sus siervos. Amén. Vamos, hermanos, a meditar en su palabra. Y para ello quiero que me acompañen al Evangelio según San Lucas. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, por favor. Lucas el médico. Lucas que no conoció al Señor Jesucristo, sino que él conoció a los apóstoles. Y de lo que los apóstoles hablaban, de lo que la gente hablaba, hermano, él escribió de Jesús. Él escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, vamos a leer, y versículos 24 al 26. El tema que la Biblia tiene ahí, hermanos, es el espíritu inmundo que vuelve. Ese es el tema que trae la Biblia. Ya lo tenemos, hermanos. Amén. San Lucas capítulo 11, versículos 24, 25 y 26. Yo lo voy a leer fuerte y ustedes me van siguiendo con su vista, por favor. Amén. Y dice así a la letra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cosa seria. Vamos, hermanos, a orar para que Dios envíe su bendición y su palabra, que es vida, hermanos, pueda alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y a pesar de la crisis que se está viviendo a nivel mundial, hermanos, podamos tener paz, podamos tener gozo. Vamos a orar, por favor. Amén. Padre, venimos delante de ti reconociendo que solo tú eres grande y que tu soberanía, Señor, prevalecerá en todo momento y en todo tiempo. Y sabiendo, Señor bendito, que se dice por las noticias que ya hay más de 1 millón, Señor, de contagiados. Solo aquí en Estados Unidos ya hay como 7,000 personas, más de 2,000 fallecidos ya. Ante todas estas cosas, Señor bendito, sabemos que está tu mano de poder que nos guarda, tu mano de poder que nos guía, pero sobre todas cosas también tu juicio, Señor. Porque la maldad del hombre ha sido en gran manera, Señor, delante de ti. Y como en los tiempos antiguos la maldad llegaba hasta ti, tú hacías juicio. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros debemos de buscarte de todo corazón. Ayúdanos, Padre, que por medio de tu palabra que dice la Biblia que no vuelve vacía, pueda hacer en nuestra vida, Señor bendito, lo que tú quieres que hagas. Todo corazón duro, Señor, como martillo que quebranta la piedra, pueda quebrarnos la dureza del corazón y nos haga entender que hoy debemos de buscar a Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea como agua que limpia, y que por medio de tu Espíritu Santo pueda producir en nosotros el querer buscarte, el hacer tus obras, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermano. Amén. Vamos a meditar, hermanos, bajo el tema: ¿a quién estás alimentando? Ese es el tema, hermanos, que traigo para este día. ¿A quién estás alimentando? Y nos vamos a basar en esta escritura de Lucas capítulo 11. En los tiempos de Jesús, hermano, en los tiempos hace como 2020 años atrás, hermano, aproximadamente. Oiga bien, en los tiempos de Jesús había mucha religiosidad. Estaba todo montado, hermanos, en las sinagogas, en el templo, para que la gente fuera y ofreciese sacrificios. Y todo el aparato ese religioso, hermanos, estaba muy bien constituido. Habían sacerdotes, escribas, fariseos. Pero por muchos sacerdotes, escribas y fariseos que había algo que escaseaba en ese entonces. En el tiempo de Jesús, lo que escaseaba era la autoridad que solo viene y proviene de Dios hacia el hombre. ¿A qué me refiero, hermanos? Que cuando Cristo predicaba, la gente decía: pero es que este no habla como hablan los fariseos. Este no habla como hablan
hermano, los publicanos o como hablaban los escribas, decían, este no habla así, este habla, decían, hablando de Jesús, decía la gente, este habla como quien tiene autoridad. La gente notaba en Jesús autoridad. Decía otra gente, ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? O sea que Jesús hablaba con autoridad. Por eso le digo yo que en los tiempos de Jesús, aunque había, hermanos, todo el aparato religioso, carecían de autoridad. Muy bien, oiga bien, por eso es que dice la Biblia que cuando Jesús aparece, las ciudades, hermanos, de Israel estaban asentadas ¿en qué? En tinieblas, y donde hay tinieblas está Satanás. Recuerden cuando Jesús van a capturarlo, hermanos, para ser crucificados, dice él, yo les he predicado en las plazas, porque hoy vienen con piedras y palos a capturarme. Y él dice, dice él, es que esta es la hora de las tinieblas, dice Jesús. Ustedes deben entender, hermanos, que cuando prevalecen las tinieblas, hermanos, allá hay pecado, allá hay homicidio, ahí prevalecen las obras de Satanás, y por lo tanto, hermanos, le va mal a la población. Entonces, hermanos, hay algo que la iglesia del Señor Jesucristo debemos de recuperar, y es la autoridad que solo viene de Dios. Gloria al Señor, porque una de las cosas que nosotros debemos de entender es que así como Satanás, dice la Biblia, que solo viene para hurtar, matar y destruir, también los demonios hacen lo mismo, porque son servidores de Satanás. Por eso, hermanos, oiga bien, la Biblia dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si, oiga bien, si Jesús nos liberta, entonces, hermanos, podemos hacer la voluntad de Dios, y entonces, oiga bien, Satanás no podrá hacer lo que a él le venga en gana sobre nuestras vidas. Pero San Pablo nos da un consejo y dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Interesante, oiga bien, cuando nosotros, hermanos, viene Cristo a nuestra vida y el Señor nos saca todo demonio que pudiese estar operando en nosotros, oiga bien, los demonios no se quedan así. No vaya a creer que cuando viene uno y le dice, ¿quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Dice la gente, sí quiero ser libre. Y tal vez usted ha sido atado por demonios para que usted sea un gran alcohólico, una persona esclava de los vicios, de las drogas. Cuando Cristo viene, Él te liberta. Él saca todo, como el endemoniado de Gadar, que tenía muchos demonios, y Jesucristo lo liberta. Pero no vaya a creer usted que los demonios dicen, está bien, ya me sacaron porque la autoridad de Cristo es la mayor y tienen que obedecer. Ellos no dicen, está bien, ya Dios me sacó y ya no puedo volver. No, ellos van a hacer la guerra. Ellos te van a hacer la guerra, y eso es justamente lo que hemos leído acá en San Lucas. El tema que ahí tiene la Biblia es el espíritu inmundo que vuelve. Y dice así la lectura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál es la casa? Oiga, ¿cómo llaman los demonios a las personas? No llaman personas, le llaman casas. Por eso usted ve y uno dice, ¿cómo es posible que un padre viole a su hija? ¿Cómo es posible que un hombre golpee tan brutalmente a su esposa? Lo hace bajo los efectos, oiga bien, de los demonios. Los demonios son los que producen el querer y el hacer maldad, porque ellos, esa es su función, matar y destruir, hermanos, la paz que solo Cristo puede dar. Entonces, oiga bien, usted como cristiano y como ser humano debe de entender que estamos en guerra, y que Satanás nos hará la guerra, y él quiere exhibir nuestra cabeza. Él anda detrás de nosotros, hermanos, para destruirnos. Por lo tanto, hermanos, oiga bien, nosotros no debemos de bajar la guardia. Nosotros, hermanos, no podemos estar como que si nosotros estuviéramos tranquilos, quietos, calmados, como que si nada malo pasara. Porque hay un dicho, hermanos, que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, dice el dicho. Pero si lo aplicamos al cristianismo, hermano que se duerme se lo puede llevar el diablo. Nosotros no podemos estar dormidos como los demás, dice la Biblia. San Pablo nos aconseja a que velemos, a que estemos despiertos, a que no durmamos como los demás. Y también, oiga bien, dice San Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo 1, que no nos debemos de descuidar, no vaya a ser que nos deslicemos, dice. Oiga bien, teniendo esta, hermanos, salvación tan grande, y también San Pablo nos aconseja que dice, y el que piensa estar firme,
mire que no caiga. ¿Usted piensa serle fiel a Dios? ¿Usted quiere servirle a Dios? ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Pues mire, dice San Pablo, que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros pensábamos, llegamos, o el diablo nos hace creer de que como ya somos cristianos, todo nos tiene que salir bien. Como ya somos cristianos, Dios, hermanos, tiene que estar operando a favor de nosotros y que nada malo nos va a ocurrir. Y ese es un grave error. Y a veces nosotros, hermanos, Satanás empieza con las tentaciones y nosotros, en lugar de reprenderlas, en lugar de alejarnos de la tentación, como José que huyó ante la tentación, nosotros jugamos con ella en una especie, hermanos, como poner un ejemplo, como Sansón jugó con Dalila, o como Sansón jugó con la tentación, o como Sansón jugó con el pecado, creyendo que Dios nunca lo dejaría, que Dios siempre estaría ahí ayudándole. Y él jugó, y dice la Biblia que cuando la última vez que la mujer le dice, Sansón, vienen los filisteos contra ti, dice la Biblia, hermanos, afirma que, dice que Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya lo había dejado. Y ese es el problema. El problema es, hermano, que cuando un demonio sale del cuerpo de alguien, usted ve que a los demonios siempre les gusta hacer su show. Cuando usted ha visto algún exorcismo o ha visto alguna liberación, cuando un cristiano, un pastor, un líder, un hermano que anda con autoridad de Dios le dice al demonio, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo. Usted ve que el demonio que está dentro de la persona se le mete y empieza la persona a tirarse al suelo, a hacer una voz toda ronca, a vomitar, a hacer un montón de locuras, porque el demonio es así, los demonios son así, les gusta dar espectáculo, les gusta darse a conocer, que la gente sepan que estaban dominando ese cuerpo, a diferencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo tan apacible, el Espíritu Santo es algo tan especial, que cuando Él se va de tu vida, uno ni cuenta se da, ni cuenta. Uno de repente piensa y dice, vamos a adorar al Señor, y usted estaba acostumbrado a cantar y sentir la presencia de Dios, de repente se siente seco, de repente se siente vacío, de repente usted lee la Biblia o se pone a orar y siente su vida seca, siente como que su oración no pasara del techo, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero a veces, como dice San Pablo, no contristéis el Espíritu con el cual fuiste sellado. Y eso nos pasa a veces. El Espíritu Santo de hace rato se fue de nuestra vida y nosotros seguimos creyendo que estamos haciendo las cosas como a Dios le agradan. Seguimos creyendo que Dios está con nosotros, ignorando que Satanás nos ha hecho la guerra y nos ha hecho entrar en pecado a veces por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de hablarle a nuestra familia, en nuestros trabajos, en los lugares donde estudiamos. La forma de vivir, los programas que vemos en la televisión o en el celular, en las redes sociales, nos van contaminando de tal manera que se vuelven cadenas. Cadenas que por más que nosotros queremos dejar de ver esos programas que sabemos que a Dios no le agradan, pareciera que se vuelve algo imposible. Imposible. Y pareciera que en lugar, hermanos, de estarnos llenando de Dios, nos estamos llenando de cosas que no provienen de Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo se va sin hacer ruido, sin despedirse. Esa es la diferencia por la cual nosotros no debemos de estar jugando. Porque le voy a decir una cosa extraordinaria, algo que solo Dios puede hacer. Y es que cuando usted acepta a Jesucristo como su único Salvador, cuando usted levanta su mano y dice, Señor, yo te recibo como mi suficiente Salvador, dice Jesús, oiga lo que dice Jesús, que quien no se avergüence de Él delante de la gente, un día Él le confesará delante de Dios y sus ángeles. Pero que se avergüence de Jesús en esta vida delante de los hombres, en aquel día Él delante de su Padre y los ángeles también se avergonzará de Él. Entonces cuando usted viene y dice, no, yo quiero que un día cuando Cristo venga, yo quiero que el Señor diga, venid, bendito de mi Padre, al gozo de tu Señor. Y uno pueda estar gozando eternamente y para siempre, hermanos, con Él. Si usted quiere hacer eso, hermano, cuando usted acepta a Cristo, hay algo extraordinario. Hay algo que solo proviene y solo Dios lo puede hacer. Y es que por muy malo que haya sido, por muy pecador, por muy corrupto, por muy sinvergüenza, porque hayas hecho de tu vida como te vino en gana, no te negaste a los deseos de tu carne, hiciste lo que quisiste. Cuando Cristo viene a tu vida, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo mal. Y si tus pecados fueron negros, vienen a ser como blanca lana, dice la palabra de Dios. Esto es lo extraordinario, que cuando Cristo viene te limpia completamente. Ante Dios tú quedas limpio.
Entonces le dan gracias a Dios por eso. Amén. Es algo extraordinario que solo Dios puede hacer. Que nuestra cuenta sea saldada. Que nosotros, siendo merecedores de cárcel, hermano, alguien diga, alguien pagó tu libertad. Es algo extraordinario. Tenemos, por decirlo así, carta de libertad en Dios. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Ahora, hermanos, delante de Dios es como que usted hubiese nacido de nuevo sin pecado. Uno cuando ve a un niño recién nacido dice, estos niños son inocentes, dice uno. Así es para Dios, como que usted nunca haya hecho. Todas las cosas que hizo en el pasado, cuando usted acepta a Cristo, son borradas. Es algo muy lindo, pero oiga bien. Es cierto que los pecados son borrados, pero oiga bien, hay algo que no sucede instantáneamente. Yo quisiera, hermanos, que cuando uno acepta a Cristo, dice San Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es cierto. Pero, hermanos, la Biblia dice que uno debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y oiga bien, lo lindo sería que cuando uno acepta a Cristo, la naturaleza esa vieja que uno tuvo, que lo hacía pecar, eso quedó atrás. Pero nos vemos con una cosa contradictoria, por decirlo así. Y es que la persona que le gustaba fumar, por ejemplo, acepta a Cristo, él sabe que no debe de hacerlo. Pero a veces de escondida se sigue fumando un cigarro. La persona que era una gran malcriada, que para todo decía malas palabras, de vez en cuando pierde los estribos, se le salen las malas palabras. Entonces, hermano, a diferencia de que Cristo, en el momento que uno lo acepta, instantáneamente los pecados son borrados por su sangre y por lo que hizo Él en la cruz del Calvario, no así los frutos que provienen del Espíritu. Hay gente que pasa un año y sigue siendo la misma. Usted no ve cambios en esa persona. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por eso yo le puse al tema de este día, ¿a quién estás alimentando? Porque nosotros, en lugar de estar alimentando al Espíritu para que el Espíritu nos llene y estarle dando de comer nosotros con nuestra alabanza, con nuestra entrega, con nuestras oraciones, no, estamos alimentando a la carne. Hacemos lo que la carne dice, hacemos lo que nuestra mente desea. Y oiga bien, vamos a leer Gálatas capítulo 5. Amén. Porque mire, siendo cristianos podemos estar alimentando al diablo. Gálatas capítulo 5 versículo 16, mire lo que dice. Oiga, Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice esto. Si pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿quién? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cosa seria, hermanos. La carne es cosa seria. Alimentar a la carne, hermano, es algo brutal. Es algo demasiado maligno para nosotros. Le voy a decir una cosa. Yo quisiera, hermanos, que cuando uno acepte a Cristo, todas las cadenas fueran rotas. Yo quisiera que todas las cadenas que nosotros traemos, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, fueran rotas. Pero bíblicamente, hermanos, yo le puedo demostrar a usted que no es cierto. Que no todas las cadenas son rotas. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que la iglesia de Corinto, dice Pablo, que tenía todos los dones del Espíritu. Pocas iglesias hoy en día, pues yo me atrevo a decir que quizás no hay una iglesia que posea todos los dones del Espíritu. La iglesia esta de Corinto, hermanos, los tenía.
Y Pablo alaba eso de la iglesia de Corinto, que todos los dones de lengua, de interpretación de lengua, sanidad divina, de fe, bueno, todos los dones que da el Espíritu los tenía la iglesia primitiva. Pero oiga bien, eso se lo dice al principio de la carta Pablo, que los alaba a los corintios por eso, pero cuando llegamos allá por el versículo 3, Pablo dice, pero hay algo, dice Pablo, en lo cual yo no les puedo alabar, y es que entre ustedes hay celos, hay envidias, hay pleitos, hay borracheras, hay pecado. Yo, dice Pablo en esto, oiga, Pablo en ningún momento cuestiona el don. Pablo no le dice a los corintios, es que ustedes con el don han hecho esto. Pablo no se mete con el don, pero sí con el portador del don. O sea, lo que Pablo está diciendo, tú puedes profetizar muy bien, tú puedes tener don de sanidad divina, pero tu vida contrasta con el don que tienes. Tú puedes cantar muy bonito, tú puedes predicar muy bonito, tú puedes presidir y hacerlo muy bien, pero oiga, el don que tú tienes no va a la par con la vida, con tus hechos, con tu actitud. No va bien. O sea, hermanos, dice la Biblia, irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones. O sea, si Dios te da un don, no te lo va a quitar. Aún seas tú un gran pecador, como cristiano, siendo cristiano seas un gran pecador, Dios no te va a quitar el don. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones, dice su palabra. Irrevocable no te lo va a quitar. Por eso usted ve que hay una parábola que Jesús dice que se va de lejos y cuando viene le pregunta, ¿qué hiciste con el don que te di? Y dice que uno de ellos le dice, lo enterré, le dice. O sea que no lo practicó, no lo usó. Entonces le dice, siervo necio, negligente. ¿Por qué hiciste esto? O sea, porque el don nunca se lo quitó. El talento nunca se lo quitó. Cada uno tiene sus talentos. Unos tienen 1, 2, 3, otros tienen más. Entonces, oiga bien, el talento no dice cuán santo es usted o qué tan bien está usted con Dios. El talento lo que exalta es el poder de Dios. Por ejemplo, usted tiene el don de sanidad divina. Usted hay un enfermo del coronavirus y usted le dice en el nombre de Jesucristo, levántate, en el nombre de Jesucristo te reprende enfermedad, fuera de este cuerpo. Y oiga bien, y la persona quedar libre. Y dice la gente, wow, este virus está atormentando a toda la nación y este hombre, Dios le ha dado esa autoridad, Dios le ha dado esa unción, Dios le ha dado ¿qué? Ese don. Oiga bien, pero cuando usted lo ve que él está en su casa, pasar, hermanos, viendo películas que no convienen a un cristiano, o pasar, o lo oye usted hablar y dice malas palabras. Entonces dice usted, ¿cómo es posible que esta persona tenga ese don y sea así? Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Yo los alabo porque tienen todos los dones, pero no cómo se comportan, dice Pablo. Porque ustedes se comportan como niños, como carnales. No se comportan como hijos de Dios. Entonces el problema es a quién estamos alimentando, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. ¿Ante quién nos estamos inclinando? ¿Ante Dios o ante los deseos pecaminosos? Oiga bien, porque a los deseos de la carne no se les reprende. Usted no puede decir, digamos un pecado que tenga de no sé, forever, lo que sea. Usted tiene un pecado y usted no dice, te reprendo mal deseo. No, dice la palabra de Dios que a los deseos de la carne se les crucifica. San Pablo lo dijo, que crucificado estaba también él en Cristo. Y ya no hacía las cosas de la carne, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es el reto de todo cristiano. Ese es el reto que nosotros tenemos, de crucificar a nuestro yo, a nuestro deseo. De crucificar a todo aquello que sabemos que nos aleja de la voluntad de Dios. De crucificar todo aquello por lo cual, hermanos, Dios no hace descender su Espíritu Santo con poder y autoridad y se cumpla en nosotros que fuimos llamados para ser columna y apoyo de la verdad y que las puertas del infierno no prevalecerán, hermanos. Y oiga bien, y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán.
¿Cuál es el miedo hoy de la iglesia evangélica? ¿Cuál es el miedo hoy de la iglesia en general? Es salir a la calle y poder ser enfermado por este virus. Cuando la Biblia dice en Santiago, hay entre vosotros enfermos, llame a los ancianos y oren por él, únjalo y oiga bien. Si hubiese pecado, hermanos, Dios, hermanos, lo va a limpiar y por la oración del pueblo, ellos serán, hermanos, ¿qué? Sanados. Pero eso no es una realidad hoy en día. La realidad, hermanos, tristemente es que como en el principio, cuando Cristo vino, había todo un montaje, hermanos, de la iglesia. Habían iglesias y megas iglesias. Iglesias pequeñas hay hoy y mega iglesias. Pero oiga bien, y muy organizadas, pero ¿sabe qué? Carentes de autoridad. Carentes de autoridad. ¿No dijo nuestro Señor, mayores cosas de las que yo he hecho, vosotros haréis? Ese es el llamado de la iglesia de hoy en día. A no alimentar nuestra carne. A no alimentar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestros caprichos, nuestra soberbia, nuestra altivez, el deseo de tener fama, el deseo de ser conocidos, el deseo de ser admirados. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ¿sabe por qué? Aunque imposible es, hermano, que Dios te use y no venga la fama. Dice, hermanos, el libro de Hebreos, que muchos hemos venido a hacer hasta espectáculos para los ángeles. Eso es fama, o sea que puede haber fama. El problema es, hermanos, que nos olvidemos de las cosas que realmente deben de importar y ser prioridad hoy en nuestros días. Y es, hermano, que la iglesia hoy se ha olvidado de las armas, como dijo San Pablo, tomar las armas de la luz. Hay quienes ni saben cuáles son las armas. Hay quienes ni saben, hermano, que estamos en guerra. Si yo le pregunto, hermano, a la mayoría de cristianos ahora cuáles son las armas de un cristiano, dirá la palabra de Dios. Dirá tal vez la oración. Y saben que es cierto. Pero ¿saben qué pasa? Que pareciera que son armas oxidadas. ¿Por qué no las usamos? ¿Cuántos, hermanos, pregunto yo, al ver esta pandemia, hermanos, que está llevándose, como en el Perú, hermanos, que están muriendo 100 personas al día? Como aquí, hermanos, en el estado a donde más afectado está, que dicen que muere cada 7 minutos, muere uno. Pregunto yo, ¿cuántos líderes, cuántos miembros de la iglesia están en una cadena de ayuno y oración esperando el así dice Jehová para este virus, así dice Jehová para los enfermos? ¿Cuántos estamos ayunando, orando, vigilando? ¿Cuántos? Ya no se habla más de sacrificio. Ya no se habla más de una entrega. Ya no se habla más de un morir a la carne. Nos pasa como le dijo, hermanos, Jesús a Pedro: tú no eres capaz de seguirme ahora. Porque le dijo, no va a cantar el gallo antes que tú me niegues 3 veces. Así estamos ahora, incapaces de sudar sangre por el evangelio. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por el evangelio? ¿Cuántos? Si no, ni siquiera podemos ir a visitar a alguien, hermanos, para orar por ellos, porque están afligidos, porque están siendo atormentados. Ni siquiera nos damos el lujo de poder salir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque estamos temblando, porque carecemos de autoridad. Esa es una triste realidad del evangelio de ahora. Pero como no se nos gusta que se nos predique la verdad, aunque sabemos que dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros, hermanos, entendiéramos que alabamos, hermanos, y decimos, wow, cómo Dios usó a Daniel. Pero este hombre dice que como era costumbre, oraba 3 veces al día. Nosotros con 10 minutos creemos que ya vamos a alcanzar la gloria. ¡Qué lejos estamos! ¡Qué lejos estamos, hermanos! Nosotros, hermanos, como es en mi caso, admiro en gran manera cómo Dios usó a Gigi Ávila. Pero ese Gigi Ávila, cada vez que yo me arrodillaba por 4 horas. Eso, hermanos, pareciera que es ya cuento viejo. Eso pareciera que nosotros estamos a años luz de hacerlo. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, y de verdad
Dijo una vez un predicador que el cristiano que es sometido a Dios, que está buscando la voluntad de Dios y que quiere ser usado por Dios, se le nota en algo, dijo él, en las ojeras. Porque no se acuesta, hermanos, temprano, sino que pasa buscando el rostro de Jehová, como John Knox, el escocés, que se oía un golpe seco en su casa, en su piso de madera, se oía todas las noches un golpe seco, todas las noches, que decía: o me das Escocia o yo me muero. O me das Escocia o yo me muero. Todos los días aquel hombre pasaba horas diciéndole a Dios: o me das Escocia o yo me muero. Porque él veía Escocia, que se estaba muriendo, que la guerra los estaba matando a su población. Y él decía: no es posible teniendo un Dios tan grande. O me das Escocia o yo me muero. Día tras día, noche tras noche. Dice la historia que se oía ese golpe seco de su puño cerrado, que le decía a Dios: o me das Escocia o yo me muero. Y la historia dice que Jehová le entregó la nación entera. El que busca halla, dice su palabra, pero nosotros no queremos buscar. Es mentira, es mentira, es mentira. Somos hipócritas, somos falsos. Carecemos. Hay quienes ni conocen, como aquellos hombres que les dijeron los apóstoles: habéis recibido el Espíritu Santo. Dijeron ellos: ni sabemos que hay Espíritu Santo. Así estamos tristemente hoy, esa es nuestra realidad. Lo que pasa es que no se nos gusta que se nos diga la verdad. Se nos gusta como niños recién nacidos que se nos chinchinee la sinvergüenzada, nuestra hipocresía, nuestra falta de carácter y entrega a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos como estamos, por eso es que estamos temblando, por eso es que la gente allá en mi país dice: nuestro país es pequeño. Cuando Israel, le pregunto yo: ¿de qué tamaño es Israel? ¿No dice la Biblia que es el país más, le dijo el Señor allá en el Antiguo Testamento, que era el país más insignificante y que por eso Dios lo escogió? ¿No dice San Pablo que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen? ¿Cuál es la excusa delante de Dios? No lo hay. No hay excusa delante de Dios. Lo que pasa es que no queremos negarnos, lo que pasa es que no queremos buscarlo de verdad. Tenemos miedo a vivir por fe cuando la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede, no agradará mi alma. Pero no lo queremos hacer. Nos encanta alimentar la carne. Nos encanta. Quisiéramos nosotros que hubiera un mundial de fútbol hoy, que no estamos trabajando para pasar deleitándolos en la carne. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a buscarlos, pero de verdad, de corazón. Y entonces yo le digo algo: este virus no le da pero ni para comenzar a Jesús. No le da, hermanos. No le da. Solo vea usted y compárese con Moisés. Cuando Moisés iba a la presencia de Jehová, ¿le daba a Jehová o no le daba lo que necesitaba? En un desierto hizo que una roca le diera agua. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer Dios ahora? Si dijo: mayores cosas vosotros haréis porque yo voy al Padre. Él no miente. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración breve. Y le vamos a pedir al Señor que nos perdone. Si se humillara en mi pueblo, dice. Pero humillarnos de verdad. No, humillarse, hermano, no es arrodillarse un ratito. Humillarse es que de verdad, hermano, nosotros delante de Dios lo busquemos de todo corazón. No